¿Ahora sí? Ahora, muy bien. Esta noche vamos a terminar con esta lección, comprendiendo el dispensacionalismo, y vamos a empezar la próxima lección, que tiene que ver con los pactos. Entonces, todo el mundo tiene la lección 33, el plan de Dios para las edades. Todos deben tener esta lección. ¿Tienen esta lección? ¿Ustedes ya han sacado fotocopias de esta lección? Ok, ya. Entonces deben recibir esto. A lo mejor podemos terminar con el dispensacionalismo antes antes de descansar un poquito. Pero por ahora vamos a empezar. Y vamos a empezar en página 3 en algunos momentos. Gracias por haber llegado. Yo sé que algunos de ustedes tienen que viajar desde lejos para estar aquí esta noche, entonces muchas gracias. Es mi placer y honor estar con ustedes esta semana y compartir este sistema de interpretación que yo creo que nos va a servir mucho. Muy bien, vamos a orar y después podemos empezar de nuevo. Padre Celestial, una vez más estamos aquí esta noche anhelando saber más de ti, Señor. Nuestro deseo es crecer en la fe y sabemos, Señor, que para hacerlo bien es necesario aumentar nuestro conocimiento, no solamente de tu palabra, sino también de ti y tu carácter, Señor. Y eso es el punto de estudiar la palabra de Dios, es para conocer el Dios de la palabra, Señor. Entonces ayúdanos a acercarnos a ti esta noche, ayúdanos a concentrarnos y te pido que me ayudes a hablar bien para que la gente pueda entender bien lo que dicen las Escrituras. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar con una definición, la definición de la revelación progresiva. Y esto es una definición sencilla. Dios a través del tiempo ha ido aportando mayor guía o mayor información. Eso es uno de los preceptos, o sea, uno de los aspectos más fundamentales de dispensacionalismo, ¿no? Entonces, la revelación es progresiva. Ahora, anoche mencionamos varios ejemplos de la revelación progresiva. ¿Quién me puede decir uno de estos ejemplos que mencionamos anoche? ¿Cómo? La dieta de los judíos y la dieta que podemos disfrutar hoy en día. Exactamente. Podemos comer puerco, varios mariscos que no podrían comer ahí en el Antiguo Testamento porque era contra la ley de Dios. ¿Cuál es la otra? El nombre de Dios. ¿Qué es lo que aprendemos del nombre de Dios en cuanto a la revelación progresiva? Muy bien. Entonces, Génesis 1:1 hay alguna información sobre Dios, pero no toda la información. Y esto prueba de nuevo, y desde el principio de la Biblia, que la revelación es progresiva. Entonces, como él dijo, Elohim significa ¿qué? Que Dios es plural, o sea, que Él existe en comunidad. Elohim es la palabra de Dios que es plural, ¿no? Entonces sabemos que Él existe en comunidad desde el principio. Después la Biblia dice, hagamos el hombre, ¿no? Hagamos el hombre. No era Dios y los ángeles, era Dios en comunidad. Y luego vamos a descubrir que es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero no sabemos esto desde el principio. No se ve la eternidad hasta después, ¿no? Entonces eso es una ilustración también de la revelación progresiva. ¿Qué más? Que Dios nos ama, sí. Cuando Dios dijo a Moisés que él debe compartir con la nación de Israel, que él ha visto todo su sufrimiento exactamente y que él los va a llegar para rescatarlos. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué más? ¿Alguien más? Sí, bueno, la voluntad de Dios para la nación de Israel. Muy bien. También, como vamos a ver ahorita, la iglesia. ¿Por qué?
Porque en el Antiguo Testamento ellos no sabían nada de la iglesia. No sabían de la iglesia. Entonces eso es algo importante que vamos a estudiar esta noche también. Entonces vamos a buscar página 3, número romano 3, y la letra B y C. ¿Qué es una dispensación? ¿Qué es una dispensación? Los que van a tomar el examen, los que quieren crédito, los que quieren un día graduarse de nuestro instituto, tendrán que saber estas dos definiciones, que son la letra B y C, ¿no? ¿Qué dice? El diccionario inglés de Oxford dice: una dispensación es una etapa en una revelación progresiva, expresivamente adaptada a las necesidades de una nación en particular o a un periodo de tiempo. También la edad o el periodo durante el cual un sistema haya prevalecido. Muy bien. Y después Scofield dice, es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es puesto a prueba en cuanto a su obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Y dice que las dispensaciones son una revelación progresiva. Ahí está este término de nuevo, y asociada del trato de Dios con el hombre, y no son diferentes maneras de salvación. Entonces es básicamente una administración, una mayordomía, en que la gente tiene varias responsabilidades conforme a la voluntad de Dios para ellos en aquella época, o en nuestro caso, en nuestra época. De hecho, Jesucristo utilizó la palabra un par de veces en Lucas capítulo 12, versículo 42, y también en Lucas 16, 1, 3 y 8. En estas parábolas, Jesucristo estaba hablando de la administración o de la responsabilidad de un siervo, o sea, a un dueño, o sea, a un jefe, y él tiene un empleado, o él tiene un siervo, y esta persona recibe una responsabilidad y una prueba. Entonces, en cada caso ahí, él expresó la idea de mayordomía, responsabilidad, administración y el manejar la propiedad de otro. Entonces, vamos a ver qué dice Lucas 12, versículo 42. ¿Alguien lo tiene? Si quieren leerlo. Tenemos un montón para cubrir, porque solo voy a estar aquí hoy, mañana y el jueves. Entonces yo tengo yo creo que tengo como 8 sesiones, y vamos a hacer todo lo posible para cubrirlo todo en 4 sesiones. Entonces quizás tenemos que prestar atención y hablar rápido. Bueno, adelante, Noel. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es Lucas 12, 42. Iba a decir. Entonces, yo tengo aquí, bueno, está bien, hermano, nos pasa a todos, ¿no? Dice, bueno, ahí está, adelante. ¿Quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Muy bien. Entonces ahí está Jesucristo utilizando la palabra administración, mayordomía, que tiene que ver con la dispensación. Es asignar una responsabilidad a un siervo, ¿no? Y el apóstol Pablo también utilizó la palabra dispensación. Vamos a buscar página 4, la letra F, y número 3. Dice que las dispensaciones son relacionadas a revelaciones específicas. Entonces vamos a leer Efesios 3, 2 hasta 6. Efesios 3, 2 hasta 6. Y dice la palabra de Dios: si es que habéis oído de la administración, ahí está de nuevo, dispensación o administración, de la gracia de Dios,
Entonces Él está utilizando administración de la gracia de Dios en la misma manera que los dispensacionalistas utilizan la palabra, ¿no? Entonces, habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Qué misterio? Como antes lo he escrito brevemente. Es un misterio. ¿Qué es un misterio bíblico? Cuando dice misterio en el Nuevo Testamento, es una nueva verdad revelada que los profetas, los reyes, la nación de Israel, ellos no sabían de eso. Es una verdad escondida en aquel entonces y ahora en nuestra dispensación es revelada. Y el ejemplo clásico de eso es la iglesia. Ellos no sabían nada del cuerpo de Jesucristo, ¿no? ¿Qué es lo que ellos sí sabían en aquel entonces? ¿Qué es lo que sabían los profetas, aún los discípulos en la primera parte del Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que ellos sabían del Mesías? ¿Cuál era su ministerio? ¿Qué es lo que leímos anoche en cuanto a esto? Se iba a regresar, o sea, en su primer venimiento, ¿qué es lo que hizo? Nació de una virgen, o sea, Él cumplió varias profecías. ¿Y las cumplió en qué forma? Literalmente, ¿no? Eso es el punto. Eso es fundamental al dispensacionalismo. Es que cuando Él vino por primera vez, Él cumplió todo lo que se encuentra en Isaías 61, versículo 1 hasta 2. Sí. Y después, en versículo 3 en adelante, hay muchas profecías que Él no cumplió. Entonces, es lógico, basado en lo que Él hizo la primera vez, reconocer que Él en el futuro va a cumplir las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, dice aquí, vamos a seguir adelante, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio de la iglesia, que ellos no sabían nada de eso en el Antiguo Testamento, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¡Wow! No sabían esto en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que tenían que hacer para reverenciar a Dios si fuera gentil? ¿Ok? Digamos que en aquel entonces, en esa dispensación de la ley, ¿qué es lo que tenía que hacer para estar bien con Jehová, con el Dios de Israel? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Sí, tenía que convertirse en judío, ¿no? Y ellos en el libro de Hechos tenían el nombre de los que reverencian a Jehová, los que temen a Jehová. Los que temían a Jehová eran gentiles que que se habían convertido al judaísmo. O sea, habían dejado a los ídolos de los paganos para reverenciar a Dios de Israel. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Pero nosotros no tenemos que hacer esto. Somos coheredores con ellos, ¿no? Hemos sido incluidos. Antes estábamos lejos de Dios, ¿no? No teniendo las ventajas y el conocimiento de la nación de Israel en cuanto al Dios real. Pero Dios nos rescató y ahora somos parte de la familia de Dios. Es algo bello, de verdad, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Amén. Entonces, el misterio era la iglesia. Ellos no sabían nada de la iglesia en aquel entonces. Ellos sí sabían que el Cordero iba a sufrir, basado en Isaías capítulo 53, ¿no? Ellos sí sabían eso. Ellos sí sabían que, según Isaías 9:6, que el gobierno iba a estar sobre sus hombros. O sea, que Él iba a gobernar en la tierra. Ellos sí sabían que Él era el hijo de David, que iba a sentarse sobre el trono de su padre David.
Este trono de David es algo concreto, algo terrenal. Entonces ellos sí sabían eso, pero no sabían nada de lo que, bueno, ¿se acuerdan anoche? ¿Qué es lo que decimos en cuanto a la iglesia? Que la iglesia es, o sea, que Dios tiene su plan para Israel y después va a resumir su plan para Israel. Entonces eso significa que la iglesia es parentética. Yeah. Wow, ahí está. Entonces, Israel y el plan de Dios. Después, la iglesia es lo que Dios está haciendo en nuestra dispensación. Y después, Dios va a comenzar de nuevo. Después del rapto, Dios va a empezar de nuevo el plan para Israel. Muy bien. Entonces, ahora, vamos a ver el número 4 bajo la letra F, que dice que las dispensaciones y las edades son interrelacionadas. Efesios 3:9. Bueno, empecemos el versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, wow, palabra bíblica, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y después, versículo 10, describe la dispensación de la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Ves? Todo esto tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo que dijimos sobre los teólogos del pacto anoche? Ellos interpretan todo, utilizando, o sea, desde la perspectiva de la gracia de Dios en cuanto a la salvación. Y la salvación de Dios obviamente es bella, ¿no? Pero nosotros, en cambio, mientras que reconocemos qué tan importante es la salvación, pero interpretamos la Biblia desde la perspectiva de la gloria de Dios en todas las cosas, ¿no? Que Dios siempre ha tenido su plan, es un plan bello, y tiene que ver con la salvación, pero no solamente la salvación, porque debemos glorificar a Dios en todo, hasta su sabiduría, hasta sus varios propósitos, hasta los misterios que no podemos entender. Todo eso es parte del plan de Dios, ¿no? Entonces, nosotros, o sea, nuestra meta es interpretar la Biblia. Interpretar la Biblia obviamente significa que debemos leer la Biblia observando lo que dice, reconociendo lo que significaba para los oyentes originales, ¿no? Y también aplicando las verdades que aprendemos en nuestra propia vida, ¿no? Entonces, esto es nuestra meta, interpretar la Biblia desde la perspectiva de la gloria de Dios en todos los propósitos de Dios. Y uno de los propósitos más importantes, obviamente, es la salvación. Pero yo creo que es algo bíblico la manera en interpretar la Biblia en forma literal, utilizando los preceptos que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, versículo 10 describe la dispensación de la iglesia, en que Dios va revelando su gloria por medio de la salvación de todas las naciones durante esta época. Antes Dios declaraba su gloria por medio de la nación de Israel, ¿no? La salvación es de los judíos, la Biblia dice, ¿no? Muy bien. Entonces ahora, número 5, bajo la letra F, Pablo definitivamente menciona dos dispensaciones distintas, aquí en Efesios 1:10 y 3:2, ya hemos leído 3:2, y los usa como los dispensacionalistas. Entonces, aunque la Biblia no menciona 7 dispensaciones, la menciona, y el uso de la palabra por Pablo hace creíble el concepto, ¿no? Entonces sabemos que hay varias dispensaciones basadas en los escritos del apóstol Pablo. Entonces Pablo utilizó la palabra dispensación ¿con qué propósito? Para demostrar que Dios ha tratado con los hombres
en forma distinta conforme a la época. Entonces, yo creo que nos ayuda a resumir brevemente las varias características de las dispensaciones. Había varias características que se encuentran en página 4 y 5. Este número romano 4 dice las características de las dispensaciones. Y hay 5. No tenemos que leerlas todo porque voy a darles como un breve resumen aquí. Y aquí está. Básicamente, Dios revela al hombre una porción de verdad. Una porción de verdad. Eso es primera característica. Dios revela al hombre, a veces a una nación, a veces a un hombre, a veces al mundo, pero básicamente Dios revela al hombre una porción de verdad. Después, basado en la verdad que el hombre ha recibido de Dios, entonces Dios le asigna responsabilidad al hombre. Muy bien, entonces, una porción de verdad revelada por Dios. Después el hombre tiene responsabilidad basada, o sea, conforme a la verdad que él ha recibido de Dios. Ahora, lamentablemente, en cada dispensación el hombre va fracasando. Él no cumple con su responsabilidad. Por lo tanto, Dios tiene que juzgarlo. Y después de eso, Dios, porque es Dios de gracia, empieza nueva dispensación. Y eso es para demostrar su gracia, ¿no? Entonces, había, históricamente, hay 7 dispensaciones que los dispensacionalistas reconocen. Primero, obviamente, es la inocencia. Entonces, regresemos a página 3, donde dice, ¿qué es dispensacionalismo? Y la letra B dice que a través de los varios periodos de tiempo o edades que Dios reveló porciones especiales de verdad al hombre y puso al hombre bajo una prueba particular en cuanto a esa revelación. El hombre recibe verdad. El hombre después tiene responsabilidad para obedecer a Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles eran sus pruebas, sus varias responsabilidades. Y así podemos agarrar mejor las varias dispensaciones. Entonces, la primera dispensación era la dispensación de la inocencia. Hay una tabla en página 9 que nos ayuda. Si quieren buscar esta tabla, esto detalla bien la verdad revelada, las varias pruebas, responsabilidades, el fracaso del hombre y qué es lo que pasó después, ¿no? Entonces, eso se encuentra en página 9. Si quieren ver esta tabla, es página 9, según lo que yo tengo aquí es página 9, ¿sí? Y yo creo que es 9, ¿no? Debe ser, busquen esto. 8 y 9 también, para más detalles en página 9, ¿lo ven? Muy bien, perfecto. Entonces, pruebas y responsabilidades. En cuanto a inocencia, ¿cuál era su responsabilidad? Tenían una sola responsabilidad grande en cuanto a un mandamiento, en cuanto a una prueba. ¿Cuál era? Exacto, no comer de este árbol de qué? De ciencia del bien y el mal, no deben comer. Por supuesto, ¿qué es lo que pasó? Eso era su responsabilidad. ¿Y qué pasó? Comieron. Entonces, y eso era un gran fracaso, y este gran fracaso los llevó a maldición y eventualmente muerte. La próxima dispensación es de la conciencia, Ya que sabían, ya que podían distinguir entre el bien y el mal, ellos tenían conciencia, responsabilidad. Entonces, ¿cómo era su responsabilidad en esa dispensación? Bueno, tenía la responsabilidad de hacer todo el bien que le era conocido. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia en Romanos? Romanos capítulo 2, en cuanto a lo que guía a las personas que nunca han visto la Biblia ni una vez. ¿Qué es lo que dice?
Ahí está. O sea, la ley de Dios está escrita en sus corazones, aunque nunca han visto una Biblia. La persona más aislada en el mundo, que nunca ha visto la Biblia ni una vez, todavía tiene conciencia. La ley de Dios está escrita en su corazón. Eso se llama conciencia. O sea, reconocemos que hay dos testigos en el mundo, que todo el mundo tiene. La creación, uno puede ver la gloria de Dios en la creación y determinar si existe un ser superior, si existe un creador. No es suficiente para salvarnos, pero es suficiente para reconocer que existe Dios. Después la conciencia, ¿no? O sea, la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Entonces ellos obviamente no tenían Biblia. Ellos tenían revelación porque Dios todavía estaba hablando con los hombres en una forma, pero no tenían todos los mandamientos, no tenían la ley de Moisés, los 10 mandamientos, nada de eso. Pero ¿qué es lo que sí tenían? Una conciencia. Entonces, por eso se llama la dispensación de la conciencia. Entonces, tenían la responsabilidad de hacer todo el bien que le era conocido, conforme a su conciencia, y evitar todo mal que le era conocido, y también acercarse a Dios por medio de sacrificios. Sabemos que Caín y Abel tenían que hacer sacrificios a Dios. Entonces, surge la pregunta, si fueron salvos por ofrecer estos sacrificios, ¿sí o no? ¿Qué les parece? Fueron salvos igual que nosotros. ¿En qué manera? Fe. Pero la fe que salva siempre obra, ¿no? Wow, hay un montón de personas que se creen cristianos porque han orado una vez, quizás han asistido a una iglesia durante un tiempo, pero bueno, los que nos da la certeza de nuestra salvación es simplemente esta pregunta. Basado en lo que he creído en cuanto a Jesucristo, ¿cómo estoy viviendo? ¿No? ¿Cómo estoy viviendo? Eso es lo que me da certeza. Si amo a Dios, si estoy intentando agradar a Dios, eso es lo que me da certeza. Y si no estoy andando bien con Dios, yo debo examinar mi corazón. Yo debo pedir que el Espíritu Santo escudriñe mi corazón para que yo pueda tener de nuevo esta certeza de mi salvación. Porque Dios reserva la certeza de la salvación para las personas que viven para Él. Amén. ¿No? Entonces, si no tengo interés en vivir para Cristo, ¿por qué debo creerme salvo? ¿No? Yo debo regresar de nuevo. Y pedir a Dios, Dios ayúdame porque no estoy tan seguro. Pastor, ¿no crees en la seguridad del creyente? Claro que sí, claro que sí. Pero Abel, la Biblia dice, por fe ofreció, ¿qué? El sacrificio. O sea, él había recibido de Dios un mandamiento. Y porque él respetaba a Dios y reverenciaba a Dios, dijo, muy bien. Voy a dar a Dios lo que Él exige, basado en la fe que tengo en Él. Entonces fue salvo por fe, Hebreos capítulo 11, que es el gran salón de fama de fe, ¿no? Entonces él era hombre de fe y por eso obedeció a Dios. O sea, Dios le había dado una instrucción. La implicación de los sacrificios de Caín y Abel es que ellos sabían que Dios exigía sacrificios y sacrificios de sangre. Por eso rechazó lo que Caín le ofreció, ¿verdad? Pero fue salvo por fe y debido a su fe él obedeció la palabra de Dios. Entonces así es con nosotros también. Si tenemos fe real en Jesucristo, vamos a seguir a Cristo. ¿Perfectamente? No. Pero con ganas, sí, ¿no? Porque tenemos nuevos corazones. Somos nuevas criaturas. Muy bien. Entonces, había un gran fracaso. El fracaso, que terminó la dispensación se encuentra en Génesis 6, 5 hasta 7. ¿Alguien quiere leerlo? Voy a acercarme para que se escuche en el micrófono la persona que lee.
Muy bien. Entonces, resultó que la conciencia no servía mucho para guiar la conducta de los hombres. Entonces, Dios reconoció eso y empezó algo de nuevo. Y eso es lo bueno de Dios. El hecho de que Dios le da a la humanidad nuevo comienzo después de su fracaso es evidencia de su gracia. Entonces, la próxima dispensación que vemos es el gobierno humano. Génesis 8, 20 hasta 21. Génesis 8, 20 hasta 21. Y la palabra de Dios dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Eso es después del diluvio. El gran juicio después, o sea, para terminar la dispensación de la conciencia era, ¿qué? El diluvio, ¿no? Entonces después Dios instituyó algo nuevo. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, el hombre no había cambiado debido al diluvio. Seguía siendo igual, ¿no? O sea, cuando digo el hombre, quiero decir la humanidad. Y no volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, los 3 veranos aquí en la República Dominicana, ¿verdad? Y el invierno y el día y la noche. Muy bien, entonces, gobierno humano. Entonces, la prueba que Dios puso al hombre se encuentra en el pacto que hizo con Noé. Y este pacto se encuentra en Génesis 9, versículo 1 hasta 27. No vamos a leerlo todo, pero vamos a leer versículo 1 hasta 6. Y quiero que ustedes escuchen bien, buscando una distinción de los otros pactos que hemos examinado. ¿Ok? Muy bien, versículo 1. Están buscando lo que el hombre puede hacer y lo que el hombre debe hacer, según versículo 1 hasta 6, que se encuentra aquí en el pacto de Noé. Escuchen bien. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Eso suena familiar, ¿no? Ya hemos escuchado eso. ¿Dónde? ¿Con quién? Con Adán, exactamente. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. O sea, si un animal mata a un hombre, hay que matar a este animal. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. O sea, el hombre que derrama sangre de otro hombre, o sea, el hombre que mata otro hombre, por el hombre, por la sociedad, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las distinciones que ven aquí? ¿Qué es lo que Dios instituyó en esta dispensación del gobierno humano? ¿Qué es lo que ha cambiado? Primero, la dieta. Ajá. En cuanto a juicio. Muy bien. Entonces, primero, pueden comer todos los animales. Aparentemente, en el huerto de Edén solo podían comer verduras, vegetales, etcétera, frutas, pero no podían comer carne. Y ahora Dios dice, ¿por qué? La revelación de Dios es progresiva. No, la salvación no cambia. Abel fue salvo igual que nosotros, por fe. Abraham también por fe. David también por fe. Isaías también por fe.
¿no? Nosotros también por fe, por gracia. Esto no ha cambiado. Ellos estaban esperando el Mesías que iba a llegar un día. Pero en aquel entonces tenía que ser sacrificios que eran sombras de la realidad que era el Mesías, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es una cosa, la dieta. Y eso prueba de nuevo que la revelación es progresiva. Ahora puedes comer carne. Antes no. Ahora pueden comer carne. Entonces, también sabemos que la conciencia no servía mucho para cambiar la conducta de los hombres. Entonces Dios instituyó algo mucho más fuerte. Y eso a algunas personas, eso les hace muy incómodos, pero es bíblico, entonces vamos a hablar de eso. Y eso es la pena de muerte, la pena capital. Eso existe, exactamente lo que significa aquí. Un hombre, dice versículo 6, un hombre que derrama sangre de otro hombre, un hombre que mata a otro hombre. O sea, estamos hablando de homicidio. Entonces, en los libros de Moisés, el resto de la ley, vamos a ver muchos detalles. Si es un accidente, eso es otra historia, ¿no? Eso no merece la pena de muerte. Pero en varios casos, sí. Si es simplemente una cuestión de homicidio, porque lo puedes hacer y quieres hacerlo, porque hay maldad en su corazón, la Biblia dice que el gobierno tiene el derecho de decir... Y eso nos hace incómodo, vamos a hablar más de eso luego. Pero, ¿por qué existe la policía? ¿Cuál es el punto de la policía? Y reconozco que, en todos los países hay buenos oficiales de la policía y hay otros que no son tan buenos. Yo entiendo eso. Hay personas corruptas en el gobierno y hasta la policía, yo entiendo eso. Pero idealmente, y no solamente idealmente, hay que tener orden. Y hay que tener leyes fuertes. ¿Por qué? Porque el hombre no ha cambiado. ¿Qué es lo que recién hemos leído después del diluvio? Dios dice, no voy a destruir la tierra de nuevo. Pero el hombre sigue siendo tan malvado que era, aún antes del diluvio. Entonces, Él dice aquí, vamos a hacer algo, porque yo valoro mucho la vida de los hombres. Entonces, por eso, una persona que mata a otra persona, voluntariamente, el homicidio, esa persona merece la muerte. Y eso es bíblico. Entonces, también podemos ver en Romanos 13, porque algunos van a decir, eso es Antiguo Testamento. Bueno, verdad, pero este pacto que Dios hizo era con toda la humanidad. Entonces, Pablo afirma esto. Vamos a ver luego, vamos a hablar más de esto luego, pero por ahora es suficiente reconocer que es un pacto con la humanidad. Y también Romanos 13, 1 hasta 5, nos indica que Dios ha dado al gobierno la espada. Dice, sométase. O sea, un buen cristiano va a someterse a las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Es Dios que ha establecido la ley, el concepto de gobierno, etcétera, etcétera. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, los oficiales, policía, etcétera, los gobernadores, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Servidor, o sea, el gobierno es servidor de quién? De Dios. Estamos hablando sobre las razones por las que debemos respetar la autoridad. Es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, como cristianos debemos
respetar la ley y las autoridades por razones de conciencia. Porque Dios ha establecido la ley, el gobierno. Entonces me toca a mí como cristiano respetar a Dios, reverenciar a Dios y reverenciar lo que Dios ha establecido. Entonces otras personas que no reverencian a Dios, ellos tienen temor del castigo, ¿no? Es un motivo, no es un motivo tan puro, pero es un motivo igual. Entonces, por eso Dios, reconociendo qué tan malvados son los hombres, qué tan malvada es la humanidad, ha establecido el gobierno y penas muy fuertes para infundir temor para que las personas no vayan matando a las otras personas, ¿no? ¿Cuántas personas, si no tuvieran miedo de ir a la cárcel, o en Estados Unidos, la pena de muerte, ¿cuántas personas matarían a otras personas si no fuera por el castigo? No quiero ir a la cárcel, odio a ese hombre. Entonces en su corazón, bueno, es homicidio, según el Sermón del Monte, ¿no? Porque lo odio, me gustaría, pero no puedo. No puedo, pero me gustaría, lo haría si pudiera hacerlo, ¿no? Entonces, pero debido al castigo que Dios ha instituido, bueno, es para cambiar la conducta, es para controlar a las personas que no quieren ser controladas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, durante la época, o sea, la dispensación del gobierno humano, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, obviamente fracasaron. ¿En qué manera? ¿Y dónde? La Torre de Babel. ¿Qué es lo que pasó en la Torre de Babel? ¿Se acuerdan? Adelante, hermano. Exacto, pero ¿por qué Dios los castigó? Cambiaron su sentido. Por eso estoy hablando con acento esta noche. Debido a ellos. ¿Cómo? Exacto. O sea, en vez de gobernar para respetar a Dios, ellos gobernaron para ellos mismos, para su propio beneficio, y querían ser más grandes que Dios. Por eso hicieron esta Torre de Babel, era una torre de vanidad. Mira lo que hemos podido lograr. Entonces, si no estaban reverenciando a Dios, entonces Dios dijo, vamos a frenar este progreso. Porque si todo el mundo habla otro idioma, es para frenar el progreso, ¿verdad? Entonces Dios lo hizo. Y eso era el castigo, ¿no? Entonces, ahora, próxima dispensación es de la promesa. Ahora, en Génesis 11, 10 y capítulo 12, la Biblia cambia las marchas. Hasta ahora hemos hablado de la humanidad en sí. El pacto de Noé era ¿con quién? Con la humanidad. Solo 8 personas en aquel entonces, pero era con la humanidad. ¿No? Entonces, en este sentido, algunos preceptos de este pacto todavía son para nosotros, ¿no? O sea, tienen sus preceptos eternos, o por lo menos que duran hasta la venida de Jesucristo, ¿no? Pero ahora Dios va a cambiar el enfoque a un solo hombre y su descendencia, a Abraham. Y eso es la dispensación de la promesa. Él ha cambiado las marchas. Entonces, él hizo un pacto con Abraham aquí en Génesis 12, versículo 1 hasta 3. ¿Quién quiere leer Génesis 12, 1 hasta 3? Muy bien. Entonces, tenemos algunos aspectos inmediatos y algunos aspectos del futuro aquí, ¿no? Haré de ti. O sea, en este momento, Abraham, eso es lo que debes hacer. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Eso es lo que él tenía que hacer en ese momento. Y, si lo haces, y él por supuesto lo iba a hacer porque fue escogido de Dios, ¿no? Y haré de ti. Por eso es un pacto incondicional. O sea, no depende
de Abraham y su perfección, porque Abraham era como un hombre más, en muchos sentidos, era pecador, era imperfecto, a veces no tenía la fe que él debería haber tenido, pero a pesar de eso, Dios dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y de verdad esto no pasó en su propia vida, pero iba a pasar, ¿no? Iba a pasar. Bueno, Dios lo bendijo en su vida, pero su nación llegó a ser mucho más grande siglos y siglos después, ¿no? Entonces, bendiciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, la salvación es de los judíos, ¿no? Entonces, el pacto con Abraham, y así se ve la dispensación de la promesa. Entonces, a la vez, ellos tenían la responsabilidad de obedecer y muchas veces fracasaron. ¿En qué manera fracasaron? ¿Cuál es la manera? Y todavía están peleando en el Medio Oriente por el fracaso de Abraham y su esposa. Génesis 16, 1 hasta 5. ¿Qué pasó? Exacto. Entonces, su relación con la sierva, con la criada, bueno, Ismael nació y han tenido una pelea desde entonces. Y sigue siendo así, lamentablemente. Entonces no eran perfectos, pero y también fracasaron. Entonces por eso Dios, la Biblia dice, los puso bajo la ley. Y eso se encuentra en el Nuevo Testamento. Gálatas 3, 17 hasta 19. Pablo explicó la situación de Abraham y su fracaso y lo que pasó después. Entonces dice Gálatas 3, 17 hasta 19. Esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, dice, entonces, la dispensación de la promesa duró como 400 años, 430 años después. No lo abroga para invalidar la promesa. O sea, las promesas válidas de Dios, en que Él dijo, haré de ti una gran nación. Esto no cesó de ser la verdad durante la dispensación de la ley, porque esto tenía que ver con el pacto que Dios había hecho con Abraham, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál era el propósito de instituir la dispensación de la ley? Fue añadida a causa de la transgresión. No eran perfectos, obviamente, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La simiente a quien fue hecha la promesa, o sea, la simiente de Abraham, ¿no? De Abraham. Y fue ordenado por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, reconocemos de nuevo que Dios tenía su plan para Israel, su plan para la iglesia y de nuevo su plan para Israel. Entonces, había una paréntesis entre el plan de Dios para Israel y obviamente para la iglesia, y estas promesas, y eso es el punto, las promesas incondicionales hechas a Abraham siguen siendo válidas. O sea, la idea de que Dios va a ser una gran nación de Israel, eso sigue siendo válido. Como vamos a ver luego en los pactos, porque es un pacto incondicional. O sea, no dependía de la perfección de Abraham y su familia. Dependía de la promesa de Dios. Muy bien, entonces ahora la quinta dispensación era la ley. Éxodo 19 y versículo 8. Y en cuanto a las cosas más prácticas de interpretar la Biblia, hay tres dispensaciones más importantes, que serían la ley, obviamente, porque todavía hay un montón de personas que se creen que uno puede ser salvo por medio de guardar la ley, en alguna manera u otra, ¿no?
Entonces, en forma práctica, eso es una dispensación que debemos dominar, la ley. Y también la iglesia. Otra dispensación muy importante, nuestra dispensación. Y la tercera sería el reino, ¿no? El reino. Porque el reino, la importancia del reino no es simplemente que Cristo va a reinar un día, pero tiene que ver con interpretar la Biblia literalmente y constantemente, ¿no? Porque los que no creen en un milenio, es que, bueno, ellos cesan no han dejado de interpretar varias promesas para la nación de Israel en forma literal. Y eso es la gran diferencia, como aprendimos anoche. Entonces, la quinta dispensación, Éxodo 19, versículo 8. ¿Alguien quiere leerlo? Muy bien. Pero no lo hicieron. Dijeron que sí lo haremos, pero no salió así, no funcionó así. Entonces, ¿qué hay en la ley? Además de los 10 mandamientos. Todos sabemos que los 10 mandamientos se encuentran en la ley, en los varios. Pero ¿qué más hay en la ley? ¿Qué es lo que Dios, cuál era su plan para la nación de Israel en cuanto a la ley? Había una ley moral, pero había muchas más leyes que los 10 mandamientos, que es la base moral. ¿Qué más tenían? ¿Alguna vez has leído Levítico, Deuteronomio? Un montón de leyes, sobre todo. Entonces era también leyes de salud. Wow, hay un montón de versículos sobre la importancia de cuidar bien las varias lesiones y cosas, ¿no? Aquí tenía que hacerlo bien. Había un montón de leyes también que eran dietéticas. ¿Cómo? No, perdón. De limpieza, muy bien, exacto. Entonces, limpieza, también política. Entonces, había un montón era, una teocracia, es lo que era, una teocracia. O sea, eso es una nación, un pueblo, cuyo presidente, cuyo rey es Dios. Eso es una teocracia, ¿no? Entonces, había un montón de leyes. Yo creo que los fariseos habían desarrollado aún más leyes, además de lo que se encuentra en la Biblia. Yo creo que había como 613, 613 regulaciones y leyes que un buen judío tenía que guardar para estar bien con Dios. Y el punto de todo eso es imposible. Y eso es el punto de la ley. Ese es el punto de la ley. Tenemos la ley dada por Moisés. Tenemos la ley moral y ceremonial. Pero no podemos guardar todo eso. Era imposible para la nación de Israel, por mucho que intentaron. Y también es imposible para nosotros. Entonces, si no podemos ser salvos por medio de la ley, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es el propósito? Porque Dios les dieron todas estas regulaciones, leyes, leyes ceremoniales, etcétera, leyes dietéticas. ¿Por qué? ¿Para qué sirve, además de los 10 mandamientos? ¿Para qué sirve la ley en nuestro contexto? Muy bien. Para orden, bueno, sí, tenía su propósito como regla de conducta, eso sí, pero en nuestro contexto, ¿para qué sirve la ley? Eso, para reconocer que somos pecadores, ¿no? Es una ilustración vieja, pero todavía funciona. La ley no es el agua en que nos limpiamos. La ley es un espejo
en que podemos ver nuestra suciedad. Por eso sirve la ley, ¿no? Por eso sirve la ley. Eso es el propósito de la ley. Romanos 3:20 es el versículo clásico en cuanto al propósito de la ley. Y eso es, mira, eso es importante porque todo el mundo, casi todo el mundo, digamos el católico promedio, cree que él está intentando cumplir algunas leyes en su propia mente, algunos ritos, está intentando hacer algunas buenas obras para poder satisfacer la justicia de Dios. Pero eso no va a funcionar. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es el fin de la discusión, ¿verdad? Qué tan fácil de entender. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, perdonado, declarado inocente delante de él, dice. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo reconozco que no estoy bien con Dios porque Dios ha puesto ahí todas las leyes y yo he violado esto, y si uno ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todo, según Santiago, capítulo 1, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para mostrarnos que somos pecadores, pero no puede salvarnos, no puede salvarnos. Entonces, hasta hoy en día, hay varios, y después de eso vamos a descansar un poquito. Pero hay muchos errores en cuanto a la ley. Entonces yo quiero compartir con ustedes algunos. Uno es antinomianismo. Ok, ¿quién quiere intentar decir esta palabra? Antinomianismo. Yo he practicado esto todo el día. Antinomianismo. Es una palabra muy larga y ¿sabe lo que significa? ¿Alguien sabe? Niega la responsabilidad del creyente que vive una vida santa. O sea, soy salvo por gracia. ¡Woohoo! Entonces es licencia para pecar. No, es licencia para hacer lo que debes hacer. Eso es la libertad en Cristo. La libertad en Cristo es, wow, ahora yo quiero servir a Dios, ¿no? Eso es la libertad en Cristo. Pero algunos van predicando, hey, man, eres salvo por gracia. Adelante, puedes hacer lo que tú quieres hacer. Después de todo, eres salvo por gracia, ¿verdad? Eso es antinomianismo, no está bien. Entonces, el versículo de eso es Judas, versículo 4. ¿Okay? Judas versículo 4. Otro es ceremonialismo. ¿Qué es eso en cuanto a la ley? Estamos hablando de los errores de la ley. Uno es que ignoremos la ley de Dios 100% y vivir la vida loca, ¿no? Ceremonialismo. Eso es, se gana la salvación por medio de ritos. Se gana la salvación por medio de ritos. Eso suena como familiar. Se gana la salvación por medio de ritos. ¿Quién lo hace? ¿Quién intenta ganar la salvación por medio de ritos? ¿Cómo? Exactamente. Un sacramento aquí, un sacramento aquí, un sacramento aquí. Suerte, quizás vas a lograr el cielo un día. Ceremonialismo. Entonces eso es creer en Cristo, pero más algunas ordenanzas o sacramentos, ¿verdad? El otro, y eso se encuentra en Hechos 15:1. Había una gran polémica en el primer siglo, es que, ¿qué es lo que tienen que hacer los gentiles para ser salvos? O sea, para ser aceptados por los judíos que ya eran salvos. ¿Tienen que cumplir todos nuestros ritos o no? Entonces llegaron a la conclusión, gracias a Dios,
Pedro, Pablo y el grupo ahí en Hechos capítulo 15, había una gran conferencia en que ellos, guiados por el Espíritu Santo, dijeron, no, ellos no tienen que convertirse en judíos para ser buenos cristianos. Pueden seguir viviendo en su cultura, pero deben mantener una vida santa, pero no tienen que seguir nuestras regulaciones en cuanto a la dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Eso fue muy importante, Hechos capítulo 15. Y el otro es Galacianismo. Galacianismo. ¿Qué es eso? Es la mezcla de la ley, bueno, similar a ceremonialismo, pero es la mezcla de la ley y la gracia. Eso es un gran truco que el diablo ha hecho. Y aquí está. Somos salvos por gracia, o sea, glacianismo dice que sí, claro que sí, somos salvos por gracia. Dios nos da la gracia por medio de ritos, por medio de buenas obras, y esto nos da la fe para cumplir la ley de Dios. Y si cumplimos la ley de Dios con la gracia que hemos recibido, entonces somos salvos. Pero es al revés, ¿no? Es al revés. La gracia de Dios nos ha llegado. Tito capítulo 2, versículo 11 hasta 11. Y ya que hemos visto la gracia de Dios, ya que Dios nos ha cambiado, ya que Dios nos ha hecho nuevas criaturas, Dios nos ha dado nuevo corazón, Dios nos ha limpiado de toda maldad, entonces por eso quiero servir a Dios por gratitud, ¿no? Por gratitud. No estoy recibiendo la gracia para ganar la salvación, no. He recibido la gracia, Dios me ha dado la salvación primero, boom. Eres nueva criatura. Ahora debes vivir como un ciudadano del cielo. Eres nueva criatura. Entonces, debido a la gracia, debemos vivir para Dios por gratitud, ¿no? Entonces, eso es galacianismo. Bueno, la respuesta de esto es Tito 2, 11 hasta 14. Muy bien, ahí vamos a terminar, vamos a descansar un ratito. Son las 8:08, entonces a favor de regresar aquí en como 10 minutos, ¿ok? Muy bien.